Ya estamos listos en nuestro espacio de entrevista y bueno, en esta mañana queremos saludar al doctor José Tupaña, que ha venido pues para ayudarnos a hacer un análisis político, ¿no? Esto que tomó el fin de semana la atención de los ecuatorianos, se envió la terna a la Asamblea Nacional, se procedió a designar a María Alejandra Vicuña como la nueva vicepresidenta de los ecuatorianos. Qué gusto, Gaby y televidentes, estar en este espacio. Un saludo a todos. Efectivamente, el Ecuador amanece en esta lógica de lo que ha venido sucediendo el último tiempo en el país, con cambios, con coyunturas nuevas, con incluso procedimientos de contingencia que tiene que tomar el Estado y que los ecuatorianos estamos abocados a recibirlos, a mirarlos en una lógica del juego y la maniobra política, porque hay que ser muy claros. Hoy ya no tenemos al vicepresidente electo, que fue Jorge Glass, sale del escenario político, realmente con la decisión del fin de semana de la Asamblea, Jorge Glass estaría fuera del escenario político y tenemos una nueva vicepresidenta que quizás el análisis más central está en torno a qué coyunturas y qué movimientos generan al interior de Alianza País y del gobierno, del poder político, esta designación. Así es, vimos que hubieron votos a favor de María Alejandra Vicuña que venían por parte de la oposición, gente que en un principio pues no estaba de acuerdo, luego sí estaba, gente de Alianza País que incluso no acudió a esta reunión en la Asamblea y todo esto ha llamado bastante la atención. Pero quisiera partir de un comentario suyo que lo vimos el fin de semana, doctor, que a mí me llamó muchísimo la atención. Imagino que a la gente que lee la prensa, que siempre está informada, que sigue sus editoriales, también. Usted manifestaba la terna. Si la terna está integrada por Alejandra Vicuña, María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado, de una vez era que incluyan a Correa. Usted lo puso así, lo vimos en el periódico, lo vimos en redes y esto desató muchos comentarios, muchos me gusta, muchas reacciones a través de las redes. No, Gaby, efectivamente, lo que usted cita corresponde al editorial en Diario El Mercurio, en el que escribo semanalmente. Efectivamente, yo creo que es un correísmo sin Correa. Al haber tenido una terna integrada por María Alejandra Vicuña, por María Fernanda Espinosa y por Rosana Alvarado, que no entro a calificar todavía siquiera la función que ellas han tenido durante estos últimos 10 años de gobierno, ¿no? Del anterior gobierno, no llego ni siquiera a visualizar, que sería quizás un elemento más de análisis necesario hacer, los detalles de la gestión gubernamental que ellas han tenido, pero simplemente por la figura de lo que representan el interior del movimiento país y sumado a ello por la defensa que han tenido durante los últimos 10 años a la reelección indefinida, al expresidente Correa, a todos los procesos de, yo sí lo debo decir, de debilitamiento a la democracia y de los derechos humanos, y de pronto aparecen en una terna cuando el discurso del Ejecutivo ha sido, de alguna manera, separarse del correísmo, quitar la sombra del correísmo, cuando el discurso del Ejecutivo ha sido un discurso más moderado, de libertades, de apertura, de tolerancia, de pronto entrar con una terna de 3 personas incondicionales al expresidente, efectivamente desilusiona, desalienta cualquier intento de cambio, y vuelvo y repito, sería un correísmo pero sin Rafael Correa. Luego, faltaba muy poco para que en la terna esté integrado por Ricardo Patiño, por ejemplo, o por el propio Rafael Correa, que sí, insisto, ha sido desilusionante para quienes hemos creído, al menos, en darle un espacio de tiempo y de oxígeno al nuevo gobierno en una lógica de que ha habido una intención, al menos, de hacer las cosas bien. Ahora, doctor, también tomando en cuenta que estas personas que estuvieron en la terna, estas mujeres, como por ejemplo Rosana Alvarado o como la misma María Alejandra Vicuña, han tenido quizá, no sé si decir un cambio en su discurso, pero sí han manifestado estar a favor del presidente Moreno, ¿no? Hemos visto esa división que es innegable en Alianza País, hemos visto incluso aquí en la provincia de La Suaya a ciertos asambleístas que están manifestando que ellos son de la Revolución Ciudadana, que ellos están manifestando el apoyo al expresidente Correa, que además está en el Ecuador. Y bueno, pues también hemos visto este otro lado, como por ejemplo José Serrano, como por ejemplo la misma Rosana Alvarado, en las que se han convertido en parte del gabinete de Moreno y han manifestado su apoyo al presidente actual. Asimismo, pues, María Alejandra Vicuña, no sé si manifestar que ha habido un cambio de discurso, pero sí un cambio de la postura de ellas. Nosotros, desde el derecho constitucional y la ciencia política, mal podríamos hacer en analizar la personalidad de cada sujeto ciudadano gubernamental, pero no podemos estar tampoco, como usted bien señala,
exógenos a esa realidad y a mirar precisamente esas tendencias, porque de pronto lo que nos están demostrando es el discurso famoso y conocido de las monarquías absolutistas hace siglos anteriores de murió el rey, vive el rey, es decir, de aquellas personas que en un primer momento muestran una lástima por perder a su líder máximo, a su ejecutivo, pero mañana están aplaudiendo y subidos a la nueva tarima de gobierno únicamente para defender intereses propios, y eso sí preocupa, porque hoy están con Moreno y mañana muy fácil será nuevamente regresar a la tendencia de un discurso a favor de Rafael Correa, es decir, y eso, vuelvo y repito, es lo que preocupa frente a la posición que se ha dicho desde el gobierno, desde el Ejecutivo, de que se interesa alejar y generar sin lugar a duda un distanciamiento de Rafael Correa. Qué sencillo será mañana para las personas que usted ha citado, para la terna que se envió a la Asamblea el día sábado en donde se decidió, que hoy están en un discurso, en una lógica, un discurso a favor de Moreno y mañana con mucha facilidad podrán volver a un discurso hacia Rafael Correa. Yo creo que eso a quien hace daño no es necesariamente a Moreno, es a la gobernabilidad del Estado. Nosotros tenemos que pensar de que aquí hay una sociedad y no puede estar únicamente la lógica del movimiento de gobierno pensando en cómo agruparse nuevamente y en cómo generar un aminoramiento de las tensiones al interior. Y yo sí creo que con la terna eso pasó, es decir, al ver a esas tres personas integrando la terna, en donde bien decíamos, falta que esté Correa, es una suerte de únicamente aflorar tensiones, pues quizás de alguna manera elevar el espíritu del movimiento Alianza País, pero sin pensar en los ecuatorianos, sin pensar en que el Ecuador también está en una suerte de complejidad social, de diversidades, y donde existe una posición que también tiene que ser escuchada con las minorías, ¿no? Ahora, doctor, ¿en cómo se llevó el proceso? ¿Cómo lo vemos? Había mucha gente que decía, esto es un cargo de elección popular, no se le puede dar esto a la Asamblea o simplemente es una decisión del presidente Moreno que hay que respetarla. Vimos, por ejemplo, grupos de oposición como la gente de Creo que abandonaba la sala, algunos legisladores de este movimiento que votaron a favor y que fueron expulsados del partido. Entonces, ¿cómo vemos esta parte de cómo se realizó el proceso y ya lo que ocurrió el día sábado? El proceso está determinado en la Constitución de la República, en el artículo 150, en donde se determina que ante la ausencia definitiva del vicepresidente, que es el caso de Glass, tendrá el presidente de la República que enviar una terna a la Asamblea para que sea la Asamblea Nacional quien designa de esa terna a la nueva, en este caso, vicepresidenta de la República en un periodo no mayor a 30 días. Está arreglado en la Constitución. Sin embargo, hay un punto de técnica constitucional que yo creo que se pecó en el procedimiento y en la terna misma. El artículo 149 de la Constitución dice que los vicepresidentes deberán cumplir los mismos requisitos que para ser presidente de la República. ¿Dónde encontramos los requisitos para ser presidente de la República? En el 142 de la Constitución, que nos dice que, entre otros, las edades y demás, que son 30 años, estar en goce de derechos políticos, no deberán tener prohibiciones o inhabilidades. ¿Cuáles son esas? Y eso está en la misma Constitución, en el artículo 113. Las prohibiciones de inhabilidades, una de ellas es, en el numeral 6 del artículo 113, no ser funcionarios de libre nombramiento y remoción. María Alejandra Vicuña, María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado son, y en el caso de Vicuña fue hasta el día sábado, ministra de Gobierno, cargo de libre nombramiento y remoción. ¿Qué era lo correcto ahí? Que las que debían renunciar. Debían renunciar. Debían renunciar para presentarse en la terna. Hay criterios que dicen de que no, que esas inhabilidades son únicamente para elección popular. Por favor, esto tiene que equipararse a una elección de la Asamblea con el espíritu de la elección popular. En derecho, las cosas siguen a lo principal. Y luego, si nosotros decimos de que esta inhabilidad es únicamente si fueran los ecuatorianos a las urnas, estaríamos diciendo entonces que tranquilamente en la terna se podía enviar a quien tiene juicios con el Estado, contratos con el Estado, a quien esté condenado con sentencia condenatoria en materia penal, por ejemplo, o quien tenga deudas de pensiones alimenticias, que son inhabilidades para estar en la función pública. Entonces no podemos nosotros a priori decir de que esa terna técnicamente estuvo bien conformada. Tiene vacíos y problemas constitucionales pesados que yo estimo por la gobernabilidad del Estado y del país, que la Corte Constitucional mañana no haga un control posterior en donde si empecemos a tener una suerte de dificultades constitucionales por la decisión de la Asamblea, que insisto, y no observa el artículo 113, 142 y 149 de la Constitución ecuatoriana.
Así es, muy interesante esto que nos manifiesta usted, doctor. Esperemos que esto nos traiga consecuencias más adelante, aunque pues debería verse todos estos asuntos, ¿no? Porque si se pasa por alto en una ocasión tan importante como es la designación de la vicepresidenta, se va a pensar que se lo puede pasar por alto también más adelante en otras situaciones. Así es, Gaby. Y al final no se trata de si estamos de acuerdo o no con la Constitución, se trata de que ese es el texto normativo que hay que respetar. Bueno, ya tenemos nueva vicepresidenta, la segunda en la historia del Ecuador, la más joven también que se ha designado pues hasta el día de hoy, María Alejandra Vicuña. Ella ha manifestado el total respaldo al presidente Moreno, ha manifestado estar a favor de las causas que tienen que ver con, por ejemplo, apoyar a los más pobres, las misiones como por ejemplo de las Manuelas o Casa para Todos. Ella ha dicho que ese sería pues lo que le movilizaría dentro de este cargo político, ¿no? ¿Cómo vemos? Quizá podemos hacer un análisis rapidísimo del discurso de María Alejandra Vicuña, de lo que ella ha manifestado a los medios tras ya ser designada como vicepresidenta. Yo creo que un cargo de vicepresidencia efectivamente debe cumplir con ello, ¿no? Debe cumplir con una tendencia de cercanía con quien será su binomio, en este caso el presidente de la República, una tendencia de mucha confianza, precisamente para que, entre otras cosas, no suceda a lo que en menos de un año tuvimos que nosotros verlo en el país, ¿no? Una ruptura entre el presidente y vicepresidente. Yo creo que eso atiende precisamente a la suerte de esa dinámica entre ejecutivo, que es el presidente y vicepresidente, que deben ser de conformidad ideológica, de conformidad incluso de principios y de proceder, ¿no? Del país, sobre todo, de las decisiones que se toman. En eso hay que estar claro. Si al presidente y a la vicepresidenta le va bien al país. Y en esto hay que estar apoyando y quizás también, dentro del análisis que se tenga que hacer, pues dando una mano, ¿no? Bueno, ya veremos más adelante cuáles son las funciones que el presidente Moreno pues designe a la vicepresidencia de la República. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por su presencia, por este análisis. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión y seguir pues conversando de estos temas que son de interés nacional. Encantado, muchas gracias. Nosotros terminamos así nuestro espacio de entrevista. Nos vamos a la pausa comercial y enseguida estaremos de regreso ya con nuestro compañero Andrés Muñoz y los deportes.